o 3 días de luz, donde no va a haber noche. Y puede ser una noche, o puede ser 2 noches, o 3 noches. Pero va a haber luz por muchas horas, o va a haber oscuridad por muchas horas. Eso es otro indicio, aparte de la neblina. Luego la misma Tierra, así como nos está dando más terremotos, más inundaciones, más cosas de esas, va a llegar como un punto donde ella dice, ok, estoy lista. Y todo eso que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que todavía está por venir por medio a la Tierra, porque ella es que lo va a crear. Hola a todos, hoy quiero hacer un programa, una intervención, quizás un poquito fuera de lo normal, porque acostumbramos a hablar de la parte espiritual, de la parte donde les aconsejamos qué hacer para poder conseguir lo que ustedes tanto desean, que es paz y armonía. Entonces, quería mejor comentarles algo que me han pedido mucho, porque veo que la gente con lo que está pasando a nivel mundial, con la crisis de salud, pues están preocupados de que ya es el fin. Antes que nada, no es el fin. No soy una persona alarmista, ni tampoco soy una persona que cree que ya todo lo que Dios nos iba a dar, esto es, y que llegamos al fin. No, creo que sí estamos al inicio de algo importante, que es lo que yo entiendo de mi punto de vista, que no es el único, no es la única verdad, y que me puedo quizás equivocar, quizá pueda tener aciertos de un 20, 30, 50 o hasta un 80%, como me ha ocurrido cuando he tenido que hasta pronosticar sismos, cuando lo hice en el año 2010, 2011. No lo sé, y eso no es importante. Lo importante es qué pienso yo de lo que está ocurriendo. Yo creo que lo que sucedió con la crisis sanitaria tenía que llegar en primer lugar para que el planeta descansara. Porque ustedes vieron que todo se detuvo, las industrias, la emisión de carbono y todo lo demás se detuvo. La Tierra necesitaba ese descanso, número uno. Número dos, nosotros necesitábamos un descanso para poder entonces encontrar el tiempo y podernos poner a reflexionar, ir hacia atrás en nuestra vida, qué habíamos hecho hasta el momento y qué deberíamos cambiar y cómo cambiar. Entonces conseguimos tiempo y ese tiempo nos permitió ser mejores seres humanos. Es lo que yo pienso. Número uno, ¿verdad? En términos generales. Ahora, en términos de hacia dónde vamos con todo esto, que creo que sí es importante y es el tema de hoy, es que yo entiendo que es el principio, es el comienzo de esta etapa de la cual tanto persona como este servidor y otros hemos hablado de que va a haber una transición. Una transición cómo y hacia dónde. Pues para hacerlo corto, hacia la quinta dimensión. Mucha gente de hecho no habla ni siquiera de la cuarta, porque le resta importancia y es cierto que no es ahí donde vamos, pero creo que es importante porque es como un puente, ¿no? Tú estás en el punto A y vas al punto B, y el punto B es la quinta dimensión. ¿Qué hay en medio? La cuarta dimensión. Y a esa cuarta dimensión tenemos acceso cuando dormimos, cuando meditamos y entramos en esos estados alterados. Entonces yo voy a hablar un poco de todo hoy. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la quinta dimensión. ¿Cuándo se tardará o cómo y cuándo se dará esto? Lo que yo sé es que este es el inicio de ese viaje que vamos a hacer a la quinta dimensión. Y es lo que nos importa. Y así como necesitábamos tomarnos tiempo en los primeros 3 meses, 4, 5 o 6, lo que te tomó durante la crisis sanitaria mundial, pues ahora tienes tiempo para saber si estás listo para hacer ese viaje a la quinta dimensión. Todo hace una transición, uno lo hace a través de lo que se llama el proceso natural de la muerte, que de eso no vamos a hablar porque de eso ya tú sabes, has visto muchas personas morir, igual yo, durante esta crisis que hemos tenido desde hace ya casi 2 años, y tenemos una idea de cómo es la muerte, pero la transición de una manera consciente hacia el otro lado, hacia la quinta dimensión, es completamente diferente porque requiere
fue una preparación. Es como, por ejemplo, ir de viaje, de vacaciones, o ir al centro comercial de tu ciudad, ir al cine, a comer. No es lo mismo la preparación que tú haces para ir al centro comercial que la preparación que yo hice para venir aquí a este lugar paradisíaco, donde estoy en una playa hermosa, rodeado de palmeras. Me tuve que preparar más para venir a la playa. Traerme los lentes de sol, traerme el bronceador, el bloqueador o como sea que le llamen, traerme este tipo de vestimenta, el traje de baño. Bueno, ustedes conocen la historia. Entonces, ir a la quinta dimensión no es lo mismo que pasar por la muerte. La muerte es como algo que todos van a hacer si les toca ese camino y van a lograrlo sí o sí. O sea, no tienes que hacer mucho. Ahora, eso no quiere decir que tu alma ya llegó al lugar donde se va a quedar de manera permanente con la divinidad, con Dios. Eso no quiere decir eso. Yo no estoy diciendo, porque hay gente que me ha cuestionado, que el que nunca ha hecho nada por sí mismo ni por los demás, no ha trabajado lo que Dios nos envió a poder trabajar, que ya su alma se salvó. No, yo no dije eso. Yo dije que el que muere le toca la situación que le toca según su libro de la vida, según su caminar. Ahora, el que se prepara en vida, haciendo las cosas correctas, las que manda la divinidad, la que les indica cómo cuidar su cuerpo lo más sano posible, mantenerlo sano. Y bueno, estamos en una crisis sanitaria, pues te obliga a que seas más consciente de cómo mantenerte sano. Yo ahora soy más consciente que lo que era hace 30 años cuando empecé el vegetarianismo. No soy 100% vegetariano, porque yo como derivados de la leche, huevo, queso, pescado y cosas así. Y luego como el resto de las cosas que come comúnmente cualquiera de ustedes, arroz, plátano, algún tipo de viandas o lo que sea, tortilla, yo como de todo eso, menos carne de vaca, carne de pollo, carne de cerdo, es lo único que no como, pero después como lo mismo que ustedes. Y me he mantenido vivo, no he tenido deficiencia, claro, me suplemento. Pero no es lo mismo prepararse para ir al centro comercial o pasar por la muerte común y corriente que pasar por lo que se llama el puente, la cuarta dimensión, para llegar a la quinta. Para llegar a la quinta tienes que haber ganado un lugar. Es como yo que pagué en el transporte que me trajo hasta la playa, al hotel donde me estoy hospedando, al acceso a la playa. Yo tengo que prepararme, lo tengo que poner en términos así, porque hay gente que cree que en un mensajito que yo leí de los maestros ascendidos o de algún ser extraterrestre o divino, decía en ese mensaje que todos vamos a pasar. Eso tampoco es así. Porque yo te digo, oye, vas a venir a acompañarme a la playa. Mira, ni en sueño. ¿Por qué? Porque tú estás en otro país, tú estás muy distante y quizás no tiene los medios, entonces es muy difícil que quizás nos encontremos en esta playa. Quizás yo puedo ir hasta donde ustedes o donde un grupo de ustedes se pueda juntar y yo ir a visitarlos. Y a ustedes les va a costar menos, a mí me va a costar más, porque yo los invité a que concordemos en un lugar. Pero si todos tuvieran que venir desde Rusia, desde Australia, desde Panamá, desde Chile, desde Cuba, desde Puerto Rico, desde, no sé, Argentina, pues le va a costar muy diferente el pasaje, el boleto de avión. El hotel le va a costar lo mismo si todos nos hospedamos en el mismo lugar, igual en la quinta dimensión. Tenemos que prepararnos y de eso es que quiero hablar en el día de hoy. La quinta dimensión es donde tú te irías a vivir después de aquí. Vamos a decir que me gustó, ya yo vine aquí a la playa, vi los lugares alrededor, no voy a vivir en el hotel, pero me busco una propiedad. Hay muchas en construcción aquí alrededor donde yo estoy ahora tomándome estas breves vacaciones. Y miro mi bolsillo, mi cuenta bancaria y digo, esto lo puedo pagar. Entonces me decido y quizás en unos 6 meses me vengo a vivir cerca de la playa. Aunque tengo playa alrededor del país donde vivo, por todas partes. Pero me vengo más cerca de la playa. También tengo que hacer una preparación, porque una cosa es venir de vacaciones, como ahora, a venir a vivir permanentemente. La quinta dimensión es igual. Yo tengo que prepararme porque requiere una serie de requerimientos que no es para todos. Hay gente que cree que nada más porque alguien lo dijo y lo publicó y lo subió a una de las redes sociales y le dice que todo el mundo va a llegar, le están mintiendo. Número uno, porque no quiero ilusionar a nadie.
Ahora, que todos somos luz, que todos somos hijos de Dios, claro, pero Dios requiere una preparación, y esa preparación es desde una correcta alimentación, evitar ciertas comidas. ¿Cuáles son esas comidas? No tengo que hablarlas porque lo he dicho antes y mucha gente ha dicho que si no deben comer harina refinada, o sea, la harina blanca, la azúcar blanca, evitar la comida chatarra, comer más frutas, más cosas naturales que salen de la tierra, con menos de esos preservativos y cosas demás. Claro, todos comemos de ahí, de lo que nos venden en el súper con preservativo, pero come más cosas que se ajusten a ese requerimiento especial. Entonces tu cuerpo tiene que estar sano para tú hacer una transición consciente a la quinta dimensión. ¿Y cómo va a ser ese cambio? Porque muchos de los que están interesados, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo lo identifico? Primero, la preparación, que es lo más importante para mí. Y dos, cuando ese momento llegue, que de eso si quiero puedo platicar el día de hoy, pues bueno, ahí entonces ya te la vas a sortear a ver si te preparaste lo suficiente como para pasar al otro lado. Y voy a hablar un poco de las dos cosas. La preparación es en el plano físico, en el plano mental. No puede haber miedo. Y te explico por qué en un momento. No puede haber emociones que no hayas resuelto, emociones encontradas, emociones de odio, rencor, que no has todavía soltado o perdonado a una persona o una situación. No puede haber un problema de enfermedad en el cuerpo. Como dije, el cuerpo, si está enfermo, no va a pasar a la quinta dimensión. Puede pasar de otra manera, que se llama la resurrección, que es similar a lo que pasó, por ejemplo, Jesús, el Cristo, y otros avatares que llegaron al planeta y dejaron su cuerpo atrás, pero pudieron pasar a la quinta dimensión. De eso sí voy a hablar en otra intervención, no ahora. Voy a hablar de la parte más importante, la preparación y cómo sería más o menos, desde mi punto de vista, lo que sería ese paso a esa nueva dimensión, a donde te vas a ir a residir. Ahí sí te vas a quedar todo el tiempo que desees. No es como yo, que ahora me quedo aquí una semana, lo puedo extender un mes, pero ya en algún momento me tengo que regresar a la casa. En la dimensión número 5, la quinta dimensión, como ustedes acostumbran a llamarla, tampoco no es que vas a vivir ahí toda una eternidad, porque si le llamamos la quinta, puede existir una sexta y séptima, y así por el estilo. Y es infinito el número de dimensiones que Dios ha creado, pero vas a requerir una preparación antes de llegar a la sexta, y entonces sí te vas a quedar un buen tiempo. Como nos quedamos en la tercera dimensión, muchas vidas, para aquellos que creen en múltiples vidas o la reencarnación, y luego eventualmente cuando nos graduamos, llegamos al final del examen, Dios nos dice, estás listo, y ya nada más hay que esperar el momento de la transición. Yo creo que ahí es donde estamos previo a la transición, que esa transición puede llegar en 10, en 5 años, puede llegar en 20, no lo sé, pero hay indicativos que son los que te quiero dar para que sepas más o menos para cómo acelerarle al paso, aunque ya debería estar acelerando el paso, porque van a haber indicios físicos, indicios que vas a ver en la tercera dimensión. Uno de ellos es que se movió todo con la crisis sanitaria. 2, que van a cambiar las leyes como están cambiando ya a diario. Eso es un indicio, porque eso te pone todavía en modo alerta. ¿Y qué hago? ¿Me adapto o creo una nueva realidad? Entonces tenemos que empezar a crear una nueva realidad. Y ya lo estamos haciendo. Yo estoy creando que yo no tengo que estar confinado, que yo no tengo que estar metido en la casa todo el tiempo por la crisis sanitaria. No, hay lugares, y me mudé de país, a donde no te andan con tantas exigencias, ni tampoco te andan coaccionando, te andan deteniendo, te andan imponiendo. Entonces yo creé esta realidad, y esto es previo a lo mismo que tú y yo y todos vamos a tener que pasar. Entonces, yo estoy preparando y vengo preparándome de hace 30 años. O sea que tampoco no es que apenas, no. Pero bueno, si te tocó ahora, le puedes agilizar al paso y quizás tú me alcanzas. Y alcanza a los demás que también tienen años, décadas preparándose. Es posible, porque se le va a dar la oportunidad a todos. Si no la tomas, pasas por la transición normal, mueres y te dan otra oportunidad en otro lugar. No en una quinta, regresas a la tercera. ¿Cómo? Sí, no, porque si no te graduaste, regresas al mismo curso, pero quizás en otro planeta, si crees en ese tipo de cosas. Yo lo digo porque hay gente que cree en eso y hay gente que no cree en eso. Entonces, suponiendo que tú estás haciendo lo que ya más o menos he explicado en esta intervención y en las anteriores, entonces eventualmente tú vas a tener que agregar algunos pasos más, y eso es meditar más, orar más, hacer más trabajos
o por así decirle, para no llamarle trabajo, porque el trabajo como que parece que cuesta. Claro, hay una inversión de un tiempo, un esfuerzo y quizás hasta te cuesta algo de dinero, pero vas a tener que implementar más herramientas espirituales en tu camino. Y eso te puede dar una ventaja por encima de aquellos que no están trabajando y ganarte un lugar en la quinta dimensión. La quinta dimensión es un lugar donde vamos a permanecer por largo tiempo hasta que nos preparemos para la sexta. Y eso puede tomar eones, porque allí no se mide en años como los que acostumbramos a nivel del ser humano, a nivel del 3D. Entonces, luego de que tú ya, suponiendo que estés cumpliendo con todos los requerimientos que ya hemos mencionado y otros han mencionado, entonces vas a ver indicios. ¿Cuáles son esos indicios? Bueno, eventualmente lo que vamos a ver es que aparte de que se quiebra todo en el planeta, y por supuesto se va a arreglar porque ahora hay un quiebre, pero se va a componer. Y luego de pasar un tiempo en esa parte donde todo parece que se compuso, puede ser que ustedes comiencen a ver mensajes directos. Yo digo mensajes porque es la Tierra la que te está hablando y ya lo está haciendo, pero en movimientos muy leves. Tiembla más de lo que acostumbra a temblar en un país, tiembla en países donde nunca ha temblado. Vamos a tener terremotos mucho más intensos en lugares donde nunca ha habido un terremoto o no se sabe o no hay ningún tipo de indicio de que hubiese miles de años atrás porque no estábamos ahí. Comienzan a llegar huracanes, tifones, tornados. La naturaleza se torna pero muy impredecible, ya lo está, pero me refiero a que ahora eso que ya conocemos de la naturaleza, que está muy irregular, se vuelva mucho más irregular. Y eso te obliga a meterte en la casa, porque si de repente hay tornados y te hiciste un refugio para tornados o huracanes, te vas a pasar mucho tiempo entrando y saliendo. Se fueron los huracanes, salimos. Así como en la crisis sanitaria. Nos dejaron salir, salimos. Nos dicen que nos volvamos a meter porque hay otra crisis sanitaria, nos metemos a la casa. Pero ahora va a ser dictado por la tierra. Van a haber más fuegos forestales, va a haber más inundaciones. Hay un punto de quiebre, pero como muy natural, o como muchos que piensan que no es natural y que es creado por seres humanos. Yo no le doy tanta, por así decir, fuerza a que eso lo crea un ser humano o una serie de seres humanos que gobiernan. Yo creo que el ser humano puede interferir, puede saber que vienen terremotos y buscar tecnología, implementarla justo cuando está sucediendo un terremoto, porque eso se puede más o menos saber, y los incrementan. O quizás mueven la fuerza telúrica a un lugar que a ellos les interesa que se colapse, vamos a decir como Chile, como ocurrió el de Japón, como ocurrió ya 2 veces en Haití, como que puedan redirigir la energía del terremoto. Quizás ese tipo de cosas sí se las doy, pero no de que el ser humano tiene la fuerza como para producir un terremoto o un mega terremoto como el que ocurrió en Chile o en Japón y destruir un país completamente. Yo no creo, eso lo puede hacer el sol, porque el sol, y de eso voy a hablar en otro momento, creo que el sol sí puede hacer eso y el ser humano se aprovecha de cuando viene la ola, como el surfista, el que va con una tabla para surfear a la playa donde hay olas grandes, y esa tabla no se mueve si no hay una serie de elementos como por ejemplo la luna, que influye sobre el mar, sobre la marea, sobre la fuerza que traen esas olas producidas precisamente por los cambios climatológicos y las influencias de la luna y del sol y de la tierra. Entonces el surfista aprovecha, mira en el internet, sabe cuándo hay mejores olas o se guía por sus ojos y va todos los días a la playa y aprovecha las mejores olas. Y se monta sobre la tabla, y la tabla él sabe guiarla sobre esa ola que se crea, pero él no creó la ola, él aprovechó la ola. Y yo lo que creo que los humanos hacen eso, que saben más o menos cuándo van a haber terremotos y tienen aparatos, y esos aparatos los pueden modular a voluntad para hacerlo más intenso o quizás redirigirlo a un lugar donde no era el lugar donde la tierra quería que temblara. Hasta ahí le doy crédito, no más. Lo demás lo hace la propia tierra y lo hace nuestro sol, nuestro astro rey. Volviendo al tema, entonces vamos a ver un punto de quiebre, pero lo vamos a notar que es natural. No es que lo creó como se creó, y yo creo, es mi idea,
de que crearon las condiciones sanitarias que estamos viviendo hoy día. Lo hicieron humanos. Ahora, que el patógeno que sacaron, ya sea o de un animal que vuela o un animal que camina sobre 4 patas, a mí me da igual de dónde lo sacaron, pero lo sacaron, lo modificaron, lo tiraron y aquí lo tenemos. Y existe, ¿eh? Pero quizás no a todo el mundo le pega tan fuerte, ni tampoco se lo va a llevar a el cementerio, porque conozco gente que se ha recuperado, la mayoría. Entonces, sacando ese tema sanitario a un lado y volviendo al tema, el punto de quiebre va a ser muy natural y luego eso nos va a indicar, como la crisis sanitaria nos está indicando, de que aceleremos el paso, de que trabajemos más. Entonces vamos a ir notando cambios que no vamos a poder negar. Luego la misma Tierra, así como nos está dando más terremotos, más inundaciones, más cosas de esas, va a llegar como un punto donde ella dice, ok, estoy lista. Y todo eso que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que todavía está por venir por medio a la Tierra, porque ella es que lo va a crear, son los dolores de parto. Y eso es inevitable en una mujer parturienta que va a dar a luz. Pero todos sabemos qué pasa después de que pasan los dolores de parto y ya es el momento del mero parto, la hora cero. Y ella pare y que es quizás el dolor más grande, pero ya salió de esas. ¿Y qué nace? Nace un nuevo bebé que le va a dar a ella felicidad. Bueno, eso es relativo también, pero sabemos que la mujer se va a sentir completamente satisfecha, agradecida de haber sido madre y la felicidad que recibe ahora de ese nuevo ser que ella trajo a la vida. Y eso es pasar a la quinta dimensión, pasar a comulgar, a convivir con Dios en una dimensión superior a esta, donde ya no vas a encontrar enfermedades, porque ahí no existen, ni la pobreza, ni la separación social que hay de las capas, ¿no? De gente de clase baja, media o alta. No hay ese tipo de cosas. Hay quizás algunas reglas, y reglas no son estrictas, no es que como que hay castigo y cosas parecidas a lo que hay en la tercera dimensión, pero hay reglas y todos las cumplimos y sabemos cuál es nuestro papel. Entonces la Tierra va a llegar a un clímax y dígase, como cuando la mujer pare, algunas logran tener un orgasmo. Eso no es común, pero en partos naturales donde el bebé se le crea una condición dentro de un lugar donde ella se siente segura, guiada por alguien. Esos son partos naturales que se hacen en agua muy parecida a la que se encuentra el bebé, en el líquido amniótico, calientita, una temperatura de 42 grados, acompañado de una partera o un médico y acompañado de el papá del bebé y los dos sumergidos en ese lugar. Hay mujeres que han podido tener un orgasmo, no dolor y sin ponerle anestesia, y han tenido un orgasmo. Yo entiendo desde el punto de vista de la Tierra que va a tener un parto y nos va a llevar a la quinta dimensión con ese parto, que ella va a tener un orgasmo. Y cuando ella llegue al orgasmo, ese orgasmo lo vamos a poder ver, no es sentirlo, verlo. Y ese es el indicio final que me indica que estamos a punto de pasar a la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque el parto y el orgasmo que la mujer está teniendo, la Madre Tierra, se puede evidenciar. Y ya lo estamos viendo. Y les pongo un ejemplo, es parecido a lo que sucede cuando en el Polo Norte y en el Polo Sur se pueden ver las auroras boreales, que son estos destellos impresionantes de una luz fulgurante tipo neón, que no hay manera de describirlo, hay que vivirlo. Yo no he estado para verla en ninguno de esos lugares, pero he visto videos de alta definición y wow, si no podemos imaginar lo hermoso que estaría estar debajo de ese cielo con esos colores. Eso, para que ustedes tengan una idea, es como la Tierra que está conectada a nuestro Sol. Ellos están teniendo un tipo de conexión energética, y el orgasmo energético que se deriva de esa conexión entre Madre Tierra y Padre Sol se deriva en las auroras boreales. En otras palabras, es como lo mismo que hacemos los humanos, pero la Tierra lo hace con el Sol y se puede evidenciar de esa manera. Cuando la Tierra llegue al orgasmo del parto, esa aurora boreal se va a ver en todas partes.
No hay lugar donde no se vea. Alguna vez hubo una ocasión donde la aurora boreal, por condiciones climatológicas que le favorecieron, que tiene que ver con el magnetismo que decreció bastante, pudo verse hasta Florida, y eso no es común. Por lo menos en nuestra historia tenemos esas estadísticas. ¿Por qué no se ha vuelto a dar? Porque todavía no estamos llegando al punto del parto, donde están los dolores más intensos, las contracciones, y finalmente ¡puf!, llega el bebé. No llegamos ahí todavía. Creemos que llegamos a los puntos finales, donde la mujer, la madre tierra, la mujer va a dar a luz. Y previo al nacimiento de ese bebé, o de la nueva era, o de la quinta dimensión, como lo quieras llamar, vamos a ver una aurora boreal que va a pasar por los 7 colores que nosotros conocemos, los principales de los 7 colores del arco iris, ¿no? Los colores que conocemos. Claro, sabemos que hay una gama de colores entre el amarillo y el verde, ¿verdad? También vamos a ver esos colores, o sea, vamos a pasar por la gama completa de todos los colores y los que se combinan entre ellos. Y eso nadie lo va a poder negar, y como nunca lo habíamos visto, una inmensa aurora boreal, que la gente no lo va a relacionar con una aurora boreal. Yo digo que es parecido a una aurora boreal. Si ven ustedes también que en lugares donde se acostumbra a tener sismos, vamos a decir como por ejemplo en México, que es donde he visto más videos, porque es constante, es una zona muy sísmica, y previo y durante el sismo se ven destellos de luz saliendo del suelo. Pues imagínense que es algo parecido. Va a haber un movimiento que puede ser sísmico en todo el mundo, según me dijo mi mentor, un sacerdote maya que yo conocí en la selva maya. Yo tuve que trasladarme hasta donde él vive, en el medio de la selva. Y él nos comentó que iba a haber un sismo a nivel mundial. ¿Cuándo? Él no me dio fechas, pero ahí es que sabemos que va a haber un cambio. Y yo le agrego, por instrucciones de otros guías que me dieron esta pauta, y yo que lo siento y he vivido algunas cosas en viajes astrales o proyecciones astrales y en meditación, de que sí va a haber un indicio físico y visual, y el visual es el que le acabo de narrar. Una especie de luz fulgurante que va a salir de la Tierra y va a venir del Sol, y prácticamente nos va a sumerger en una especie de neblina fulgurante tipo aurora boreal, donde quizás no vas a ver más allá de 1 metro. Te rodea y es tan densa, tiene su propia luz, pero no puedes ver más allá de 1 metro, como sucede con las neblinas. Yo viví en un lugar alguna vez, en algún lugar de México, en el medio de las montañas, muy alto, y venía la neblina y yo no podía ver 1 metro más allá de mi mano, prácticamente. Yo sabía lo que había detrás, pero yo no salía a caminar a ciega, porque es prácticamente caminar a ciega, aun y yo me conociera el camino. No, yo me quedaba metido en mi casa, porque no se veía casi nada. Pero ahora, en vez de una neblina blancuzca, grisácea, o como sea que ustedes hayan experimentado una neblina, ahora imagínenselo con colores intensos, tipo neón, hermosa, que ustedes nunca habían visto. Ese es el indicio final de que llegamos al momento antes de pasar a la quinta dimensión. No estamos en la quinta dimensión, estamos en una transición entre la tercera, la cuarta, que es donde vamos a ir por cortito tiempo, y esa neblina nos va a llevar a la cuarta dimensión, y rápidamente de ahí nos va a llevar a la quinta dimensión. O sea, la cuarta dimensión es el puente. La neblina es la que nos indica cuándo debemos entrar al puente, y ese puente eventualmente nos lleva al destino final por un tiempo, que es la quinta dimensión. Y eventualmente en esa quinta dimensión, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a poder diferenciar de la tercera? Porque es completamente diferente. Número 1, va a haber una transición, y esa transición puede venir acompañado de algo que muchos hemos comentado. Algunos dicen que son 3 días de oscuridad, eso lo menciona hasta en el libro de los católicos y cristianos y musulmanes, la Biblia, 3 días de oscuridad. ¿Eso va a ocurrir? Sí, y eso lo explicaré ya en otros videos. Van a haber 3 días de oscuridad o 3 días de luz, donde no va a haber noche, y puede ser 1 noche, o puede ser 2 noches, o 3 noches, pero va a haber luz por muchas horas, o va a haber oscuridad por muchas horas. Eso es otro indicio, aparte de la neblina. Entonces,
Ya teniendo en cuenta que cuando veamos eso, ya ese es el momento de que deberíamos ya sacar nuestras herramientas espirituales y ponernos en meditación y oración y no hacerle caso a nada más. Así como estoy yo acá, que nadie me ha venido a molestar, yo no he ido a ningún otro lugar, permanecido frente a mi cámara, donde estoy hablándole a ustedes, no me he metido al mar, me concentro, cierro mis ojos y oro. ¿Cuánto tiempo? Hasta que pase a la quinta dimensión. Allí va a haber un amor inconmensurable que no se puede cuantificar, un amor impresionante y lo vas a sentir, no es de verlo, es sentirlo. Entonces ya sabes que estás ahí porque te sientes a salvo y van a haber seres que te van a hacer saber que estás alrededor de ellos. Obviamente cuando tú abras los ojos vas a ver seres de luz, como pilares de luz, no es porque tengan forma, y ellos te van a recibir del otro lado. Y ellos van a ser como tus guías, vamos a decir, ya llegamos, ya hicimos la transición y sentimos esa paz y esa calma. Y es como si ellos fueran a partir de ahora nuestros padres. Y ahí es donde sabemos que llegamos a nuestro destino. Es como yo, como llegué yo acá y pasaron unas horas y me relajé. No estoy en mi casa, no estoy frente a mi computadora, en un trabajo repetitivo y tedioso que hago, que lo disfruto porque es mi trabajo y lo amo. Pero aquí estoy con mis pies metidos en la arena a unos 5 metros del mar, de las olas que estoy escuchando y viendo y que ustedes ahora están viendo, y cómo estoy relajado. Ustedes se van a dar cuenta, llegaron a su destino final, temporariamente, porque ahí te quedarás unos cuantos eones y luego vas a hacer una preparación que alguien te va a enseñar, esos que te recibieron del otro lado, y ellos te van a preparar para ir a la sexta dimensión, donde va a ocurrir algo similar, pero con condiciones diferentes a las que ya te he narrado. Y ojo, lo que yo acabo de describir no es que va a suceder al pelo, en ese mismo orden, puede venir en orden diferentes, pero van a haber indicios tan evidentes como lo que te acabo de narrar. Y yo sí le creo a mi mentor maya, al sacerdote que me entrenó, de que va a haber un terremoto a nivel mundial. No te vas a preocupar por eso, porque ya no vas a vivir ahí, y ya es el momento de pasar a la otra dimensión. Entonces, lo que yo siento es que desde ahora deberías comenzar a hacer ese viaje, como yo que me preparé para venir a la playa. Y en esa mochila o en esa maleta meter todas tus herramientas espirituales para hacer el viaje como yo que aquí estoy disfrutándolo, ¿no? Saco tiempo para hacer este tipo de videos. Entonces la transición se va a notar porque tu estado emocional, mental y hasta tu cuerpo va a cambiar, va a ser más energía, menos densidad. Aquí ahora en este momento somos más cuerpo denso y eso lo sentimos y es más intensa las emociones, hay más densidad y algo de energía. Allá es todo lo contrario, es más energía, es como que tu cuerpo se vuelve quizás hasta semitranslúcido, que quizás puedas ver por debajo de la piel y ver los órganos que te componen el nuevo cuerpo, porque vas a tener un nuevo cuerpo, pero necesitas el de transición, el físico, que se va a ir transformando, y para eso es la preparación que ya he mencionado en múltiples videos antes y los que acabo de mencionar como preparación. Y por eso el cuerpo es importante, cuidarlo, amarlo, sanarlo, darle su alimento al alma, y el alimento del alma es este tipo de enseñanzas, la meditación, la oración, buscar lugares donde te sientas relajado, donde te sientas conectado a la madre tierra, como yo que tengo ya más de media hora con mis pies enterrados dentro de la tierra, y eso me hace hacer raíz. ¿Cuánto tiempo hacemos eso a diario? Casi nunca, porque llevamos zapatos y esos zapatos nos impiden hacer tierra. No tienes que venir a la playa, puedes ir al parque zoológico, a un lugar donde haya tierra o pasto, te quitas los zapatos y las calcetas o las medias y pones tus pies, y eso es parte de una preparación. Hay que enraizarse porque con la tierra es que vas a hacer la transición y necesitas esa parte energética de conexión con ella. Otra cosa que necesitas, así como yo necesité comprarme un boleto para viajar hasta la playa, necesitas eso que te va a transportar. Y eso que se te va a transportar y que yo he hablado múltiples veces y que no me voy a cansar de repetirlo, porque una cosa es que yo haya hecho mi maleta para viajar acá, pero ¿quién o cómo me va a transportar?
¿Quién te va a transportar a la quinta dimensión? Los ángeles, como dicen en algunos comunicados que dan algunas personas que dicen haberlo canalizado. Y yo no digo que no vaya a darse parte de lo que ellos han puesto ahí en ese comunicado, pero no te dan todo. Algunos sí he visto que mencionan que necesitas un cuerpo de luz, como muchos otros le llaman, y como yo acostumbro a llamarle también, un Merkaba o Merkaba. ¿Y dónde se consigue? ¿Dónde se compra? No se compra. Pero te preparas igual que como aprendiste a orar, como aprendiste a meditar, se prepara a la persona se le prepara a través de un curso. De hecho, ese curso lo damos nosotros en línea, a distancia, y está grabado. No necesitas estar 2 días frente a una computadora o un dispositivo como un celular esperando las instrucciones. No, lo tomas durante 30 días. Ya más o menos hasta ahí te voy a adelantar, no voy a decir nada más. Nosotros lo damos en línea, lo tenemos en nuestra página, en una escuela virtual privada, donde tú te ingresas con tu nombre, con tu correo, y es privado. Ahí solamente estás tú con otros estudiantes. No es público, no es para todo el mundo. Ojo con eso, no es para todo el mundo. No por eso todos les puedo garantizar que van a pasar a la quinta dimensión, porque la mayoría no quieren cuidar su cuerpo, no quieren cuidar su mente, no quieren cuidar sus emociones, o sea, no quieren soltar el odio, el rencor, el miedo. Yo estoy aquí soltando mis miedos. Yo tengo miedo en algunas cosas, yo soy humano, pero me desprendo de las cosas del quehacer de la casa, mi esposa igual, de la cocina, de la responsabilidad que conlleva ser ama de casa, amiga, esposa. Pues nos olvidamos de eso y venimos y pagamos para que alguien no haga eso que acostumbramos a hacer en la casa. Entonces me desprendo, salgo y así experimento convivir con otras personas. No me están enfermando y yo no lo estoy enfermando a ellos, porque yo me considero muy sano. Y por lo menos es la suerte que he tenido. He estado libre de cualquier crisis sanitaria. Sí me he enfermado de cositas pequeñas, pero me he recuperado. Entonces no le tengo miedo a la enfermedad. Y trato de mantenerme sano la mayor cantidad de tiempo posible, porque soy vegetariano, como les digo, ya casi 3 décadas. Hay gente que no quiere hacer eso. Hay gente que sigue comiendo comida chatarra y que le encanta. Yo no digo que no sea buena, pero ¿hasta cuánto te puedes meter esa comida chatarra? Te va a llevar al cementerio. Y no vas a más que repetir el curso en otro planeta. Entonces, obvio que eso es parte de la preparación. El orar y meditar. Y no es ir a la iglesia como algunas personas acostumbran, y eso es algo de trabajo. Y van una vez a la iglesia, pero luego 6 días después se olvidan de eso y vuelven a su vida común. No estoy criticando eso. Estoy diciendo que se necesita una oración constante. No es las 24 horas del día, pero recordar, estando en el aquí y el ahora, en el consciente, y no preocuparte, como a veces a mí me toca recordarme a mí mismo o a otro. No tengo que estar preocupado por las condiciones actuales mundiales. No. Yo aquí no quiero saber de problemas sociales, económicos, sanitarios. Aquí yo vine a relajarme. Eso lo hago en mi casa, saco ratos para alejarme de las preocupaciones. Y es ahí donde oro y medito. Por eso, no importa la religión o en lo que tú creas, necesitas hacer más de eso. Más tiempo. Cada vez que puedas, practicar la oración y la comulgación o la unificación con tu Creador, porque eso es parte de la preparación. No en vano, en la Biblia, para los católicos, cristianos y musulmanes, describen parte de la transición. 3 días de oscuridad para los que te debes preparar, cerrar tus puertas, no hacerle caso a nadie allá afuera, porque ya para ellos no se puede hacer nada. Se puede hacer para ti, para los que se prepararon junto a ti o que anden en lo mismo que tú, pero ya todos estaban ahí en el momento en que iba a ocurrir. Ya de ahí ya no debes salir. Ya de ahí vas a llegar a la 4ª dimensión. Y cuando llegues allí vas a sentir este amor inconmensurable que ya te dije que todos vamos a sentir. Es como cuando has meditado y tú te sientes tan relajado que no quieres ni regresar. Ahora multiplícalo por millones de veces y ese es el indicio final de que llegaste. Y eso puede ser que se tarde 3 días a 5 días, días terrestres. Pero cuando llegues ya no va a haber la preocupación que acostumbras a tener o que tenías en el mundo tridimensional. Espero que esto te sirva para entender que se necesita una preparación, que no es que todo el mundo va a pasar. De hecho, si alguien se colara, se pudiera haber quizás, y quizás si lo hicieron, y lo hicieron por una buena razón, los que estaban en medio, porque hay gente, o no por así decir gente, hay seres que se encargan de ayudarnos a hacer la transición si estás listo.
Pero suponiendo que le hayan dado un empujón a alguien que no estaba completamente listo, pero para que se motive lo dejaron pasar. Pero allí le llegó el miedo en la cuarta dimensión y todo lo que tú piensas lo manifiestas. Y le llegó el miedo terrorífico de que lo van a venir a atacar seres del bajo astral, seres extraterrestres negativos, y se manifiestan. ¿Y de dónde salieron? Tú los creaste. Tú eres un co-creador. Y los seres van a venir y te van a hacer lo que tú más temes. Y ese miedo va a hacer que te regreses a la tercera dimensión. Y tuviste la oportunidad de estar en la cuarta y casi llegar a la quinta, pero tu miedo te regresa a la tercera dimensión. Ejemplo vivo. Personas que se han puesto de muy mal humor, de forma muy agresiva en un avión donde se dice que todos debemos llevar un comportamiento. ¿Y qué han hecho? Como el avión aún no despega, llaman a la policía y lo sacan del avión y perdió su boleto, porque incumplió con las reglas del viaje. Esa persona llega a la cuarta dimensión, pero hizo que le llegara miedo, sintió miedo, lo sacan y lo traen a la tercera dimensión. Por eso la oración constante para que no te entre miedo en ningún momento, porque es posible que te llegue aunque sea un miedo pequeño y no te debe llegar ninguno. Y si no, si te llega, sacarlo mientras estás ahí en el lugar transicional de la cuarta dimensión. Ahí es donde vas a pulgar cualquier otra cosa que todavía no sacas. Por eso se necesita el puente de la cuarta dimensión. Ya que pasaste los 3 días y ellos se dan cuenta que si estás listo, te pasan a la quinta dimensión. Y ahí es donde ya finalmente ahí ya te puedes relajar, porque ahí no hay nada de qué preocuparte. No como en la tercera dimensión, por supuesto. Y lograste el viaje. ¿Qué mejor te puedo decir yo en términos de explicar? Eso es más o menos a grosso modo lo que pudiera pasar. Entonces lo que yo recomiendo es una misión de vida, de preparación para esto que yo creo que es el inicio. Lo que yo veo es el inicio, que puede ser que nos tarde meses, años o décadas. Creo que lo vamos a ver en nuestra generación, eso sí lo creo. Quizá lo vemos, yo tengo 60 años ya en unos pocos días. Lo vamos a ver quizás en mi generación, si no es que yo decido irme antes, o lo vamos a ver en tu generación o en la generación de tus hijos que vienen justo detrás de ti. Pero sí creo que lo vamos a ver en esta generación. Cuando es ahora, lo han dicho avatares, que quizás sabían la hora, pero no se atrevían o no tenían el permiso de decirlo. Cuando se les cuestionó, dijeron, nadie sabe la hora ni el día, pero debes estar listo. Que con eso sí concuerdan la mayoría de libros sagrados, que todos deben estar listos, porque cuando llegue va a llegar como ladrón en la noche, o sea, no te van a avisar. Como no te avisaron lo de la crisis sanitaria, no te van a avisar tampoco para la transición. Pero obvio, va a haber como un indicio, que yo te lo adelanté, de un movimiento sísmico a nivel mundial, y luego va a llegar esa neblina. Pero debes estar en amor y haber sanado lo más que tú hayas podido hasta el momento. Para eso damos talleres de sanación, que de hecho los regalo esos talleres de sanación para aquel que viene a prepararse con el vehículo de luz o el Merkaba. O sea, le doy el Merkaba y le doy un taller completo de sanación como regalo, para que sepa que tienes la herramienta completa, porque debe haber sanación, que es sanar tu mente y sanar tus emociones de miedo, de dolor y todo lo demás. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros ofrecemos. Un entrenamiento completo para lo que viene, para lo que ya está sucediendo, y que obvio, a pesar de que nos vamos a relajar, como aquí soy yo, relajándonos por un buen rato, pero va a moverse el tapete que está debajo de tus pies. Espero que esto tenga sentido para ti. Aún y si te quedan dudas, porque quizás te di alguna respuesta, pero tienes más dudas, por favor, déjamelo aquí en la caja de comentarios, si hay un lugar para escribir, que siempre ponemos, o en algunos lugares donde sí tenemos un lugar donde grabar tu voz y no quieres escribir tanto, pues entonces por favor déjame el comentario, la pregunta, la duda o tu aportación. Si tienes tu punto de vista, por favor, quisiera escuchar si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia en los mundos internos donde se encuentran esos seres divinales, esos guías espirituales, y que han dicho algo a ti que complemente lo que ya yo he compartido y lo quieres
poner para que otros se ilustren con lo que ya tú tienes y con lo que yo tengo, por favor, adelante. O simplemente una duda o pregunta, ponlo ahí. Y si nos quieren apoyar en las diferentes plataformas donde estamos para poder hacer más de estos programas, de esas intervenciones, por favor, déjennos una donación o una aportación, como le quieran llamar, para poder hacer el trabajo que ya ustedes vienen viendo que nosotros hacemos, que es la de educar y luego darles herramientas. Aquí no le he dado una meditación el día de hoy, pero es posible que se la pueda poner debajo de este comentario que estoy haciendo a nivel de audiovisual. Y le digo, miren, ya les hablé de un problema, pero aquí está la solución. Y en otro video les pongo una meditación para que los ayude, para aquellos que todavía no tienen la preparación completa de la oración y de la meditación, y los voy enseñando poco a poco como he prometido. Pero ayúdennos a ayudar, haciendo una aportación o adquiriendo uno de nuestros talleres en nuestra página netcava.com, o me pueden escribir a mi correo soleski@netcava.com. Igual se lo voy a poner en la caja de descripción o la caja de comentarios, y ustedes ahí se pueden comunicar con nosotros. Escuchen nuestra Radio Melquisedec, escuchen nuestras grabaciones o los podcasts, nuestros videos como este, nuestro foro y nuestra red social. Todos esos lugares allí podemos compartir e intercambiar, porque ahí es donde entonces yo les puedo contestar algo que ustedes les sugirió luego de este video, o se lo contesto en otro video o en otro audio. Por el momento, pues quiero dejarlo hasta acá para yo ya luego irme adentro del mar y disfrutar este momento que saqué tanto para mí como para ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los amo.